Entonces, deseamos que podamos apreciar en estos tipos ese aspecto tan precioso, tan valioso, que nos da motivo de mucho gozo. Este primer día de la semana, nuestro Señor ha resucitado. Quiero hacer una pregunta porque no sé la respuesta. En 1 Corintios capítulo 15 habla de 4 aspectos del Evangelio que predicaba Pablo. Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. 2 de los aspectos dicen conforme a las Escrituras, su muerte y su resurrección. Y las otras 2 no lo dicen, pero son para comprobar. La sepultura comprueba que Él murió. Y la aparición comprueba que Él resucitó. Realmente la pregunta no está allí, sino en estos tipos que estamos viendo, para que haya una resurrección tiene que haber la muerte. Lo veo claramente en el caso de las 2 avecillas. Una avecilla murió, la otra fue soltada viva, muerte y resurrección. En el caso de la gavilla también se ve el grano de trigo, el grano de cebada en ese caso cayó en tierra y murió. Y la gavilla es evidencia de resurrección, una nueva vida. Y en el caso de la vara hemos oído que estaba muerta, cortada, pero reverdeció. El caso de la figura de la resurrección. Quiero ayuda en cuanto al caso de Melquisedec, porque hablamos de un tipo de resurrección en el caso de Melquisedec si no hay, bueno, yo no he visto todavía y quiero ayuda en eso. Una referencia a su muerte o algo que pueda representar su muerte para que haya resurrección. Yo entiendo, hermanos, que como Melquisedec es un tipo de Cristo y de su sacerdocio inmutable para siempre, algunos han dicho de que Melquisedec es una teofanía del mismo Señor Jesucristo, pero no creemos eso, porque Él era rey de Salem. Entonces diríamos que el Señor en esos días estaba reinando en Salem. También dice en Hebreos 7:3, para mí es determinante esta declaración, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Este es un prototipo de la persona del Señor Jesucristo, pero el prototipo no le da razón y sentido a la persona. Es la persona que le da razón y sentido al prototipo, porque dice, hecho semejante al Hijo de Dios.
permanece sacerdote para siempre. Yo entiendo que Melquisedec era un hombre y él murió. Pero en el caso de el Señor, Él murió y resucitó. Los tipos nos presentan solamente aspectos, pero vuelvo a insistir, el sacerdocio del Señor, según el orden de Melquisedec, entre las razones por qué es superior este sacerdocio, es porque es un sacerdocio eterno, para siempre. Y para que pueda Él ser sacerdote para siempre, tuvo que morir y resucitar. Pero yo sé que no he aclarado esa inquietud y los hermanos apreciamos su participación, y como estamos insistiendo, este estudio, su enfoque es devocional, y lo que anhelamos es que prepare nuestros corazones, nos ayude a que en esta mañana podamos apreciar la superioridad de nuestro Señor. No hay, la escritura, Hebreos capítulo 7 dice que el Espíritu Santo a propósito no mencionó cuándo nació Melquisedec, ni cuándo murió, ni quiénes eran sus padres, porque él fue hecho semejante al Hijo de Dios, la deidad y eternidad del Señor Jesucristo. Entonces no lo hay, pues perdonen que no existe. No podemos buscar la muerte aquí en el tipo, sino que él es semejante, hecho semejante al Hijo de Dios, que aunque murió es eterno, es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, y que habiendo muerto vive ahora en el poder de una vida indestructible, y entonces tiene un sumo sacerdocio para siempre, según este orden de Melquisedec. O sea, el Espíritu Santo no nos dice a propósito cuándo nació, cuándo murió él, entonces no lo hay, pues. Entonces se pone como tipo de su resurrección por la enseñanza de Hebreos capítulo 7, que es el Hijo de Dios que murió, pero que ahora vive en el poder de una vida indestructible, como Melquisedec, que aparece en las Escrituras sin que nos dé su genealogía. Él era un hombre, él nació, él tuvo papá y mamá, y él tuvo su muerte al fin, pero el Espíritu Santo a propósito nos lo presenta así, y más nada, porque es hecho semejante al Hijo de Dios. Él es el eterno Hijo de Dios. Se sometió a la muerte voluntariamente, pero ahora ha resucitado y vive en el poder de una vida indestructible. Entonces inferimos que por la enseñanza de Hebreos capítulo 7, pero aquí en Génesis 14 no hay muerte de Melquisedec. Pues perdone, Andrew. Después de hacer la pregunta, se me vino a la mente que Aarón también es una figura del sacerdocio de Cristo, porque se menciona cómo él tuvo que sufrir, pues padecer, y en un sentido Aarón también es una figura de Cristo como nuestro sacerdote, porque él pasó por las mismas experiencias del pueblo de Israel ahí en Egipto. Entonces, como las dos avecillas y otra figura, no es suficiente uno solo, sino dos para dar la figura completa. Aarón sí murió. Su vida de sufrimiento para poder identificarse y simpatizar con su pueblo es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces la figura llega hasta ahí porque Aarón murió y no resucitó. Pero tenemos otra figura de Melquisedec, y él vive para siempre y él es sacerdote. Entonces las dos como si fuera se complementan para darnos el cuadro completo de nuestro sumo sacerdote que murió, pero que resucitó y vive para siempre para interceder por aquellos que se acercan a Dios por él. Muchas gracias, hermano. Ahora, hermanos, nosotros vamos a la cena del Señor dentro de poco y vamos a hacer memoria de Él.
esa palabra memoria, en un sentido, cuando el Señor dice, haced esto, ¿qué? Tomar el pan, romperlo y comerlo. Tomar la copa, beberlo. Haced esto en memoria de mí. La palabra allí enfatiza no el hecho, el ceremonial, sino lo que recordamos. En otras palabras, no me pierdas de vista a mí. El apóstol Juan dice, en medio del trono yo vi a un cordero como inmolado. Las heridas, no cicatrices, heridas de la cruz. Entonces nosotros tenemos que elevarnos para adorar, esforzarnos en subir y ver al que murió, ahora vive exaltado en alta majestad. Entonces está asociado con esa vida en gloria, un trono. Él se sentó, porque es un sacerdocio, un sumo sacerdocio real, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sacerdocio real, permanente, para siempre. Todo el origen de todo propósito, de todo anhelo, de todo sentimiento para servir a Dios, para ser victorioso sobre las tentaciones, se originan de él, sumo sacerdote que murió, está sentado ahora resucitado y vive para siempre en el poder de una vida indestructible, porque la vara de Aarón que reverdeció echó el bulbo donde iba a salir la flores, pero también la flor lleva al fruto, tenía fruto. Posiblemente todos los príncipes de cada tribu tenían una vara muerta, seca. Esa es una obra milagrosa del poder de Dios, que esa vara haya reverdecido, echado flores, frutos, y también está el fruto completo, almendras. Todo lo produce Él. ¿Cuántas veces hemos sido salvados de caer en la tentación del rey de Sodoma por haber sido bendecidos y fortalecidos por este gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Apareció el rey de Sodoma, pero Melquisedec vino y le administró pan y vino y lo bendijo y lo fortaleció para vencer. Y todo propósito que nace cuando uno está en la cena del Señor, hermanos, ningún corazón puede estar silencioso, ningún corazón puede estar, ninguna vida puede estar indiferente. El Señor castigó eso en la asamblea en Corinto, que comía el pan sin discernir el cuerpo del Señor, bebía de la copa sin discernir la sangre del Señor. Lo perdían de vista, totalmente indiferente, como los que lo clavaron en la cruz. Por eso será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Está cometiendo el mismo pecado, la misma falta de aquellos que le crucificaron, totalmente indiferentes. Él lo estaba observando. Tomaron mis vestidos, se los repartieron entre ellos, sobre mi túnica echaron suerte, se sentaron allí para burlarse de él, totalmente indiferente. Que no haya ni un solo corazón indiferente hoy. Y hay un santo propósito que nace, y las acciones para agradar al Señor y hacer su voluntad se originan de este gran sumo sacerdote que murió y resucitó y está exaltado en alta majestad. Él debe inspirarnos, su amor debe constreñirnos. Y ojalá que esa sea la experiencia hoy, que le veamos y reverdezca en nosotros la consagración a Él. Por eso Él instituyó la cena, para que no nos olvidemos de Él. Él nos ama, y cuando uno ama, uno no obliga. Uno espera que haya una respuesta
voluntaria, espontánea al amor que está manifestando a la persona amada. Él nos amó y se entregó por nosotros. Ojalá que cada corazón, esta conferencia, oyendo de Él, venir a la cena del Señor, verle a Él, murió pero resucitó, está exaltado, produzca en nosotros flores, frutos, almendra. Eso tiene su enseñanza, pero que cada corazón aquí, hasta de los nuevos creyentes y de los antiguos discípulos que tienen años andando en los caminos de Dios, produzca. Él lo produce, hermano. En el caso de Aarón, que produjo almendras, la almendra es primicia de los frutos de la tierra. Yo no escuché bien eso. Don Santiago, por favor repita. Por favor repítalo, yo no lo escuché bien. En el caso de la vara de Aarón, que en una noche produjo flores y frutas, produjo almendras. La almendra es la primicia de los frutos de la tierra de Israel. El Señor resucitado es primicias de todos nosotros que vamos a, si pasamos por la muerte, algunos de nosotros no estamos esperando eso, pero estamos anticipando la venida del Hijo de Dios. Pero los que han muerto van a resucitar. En el Cantar, capítulo 2, ¿se acuerda? Después de la primera experiencia en la intimidad con el rey en su cámara, la bandera sobre mí fue amor. Qué experiencia tan grande ella tuvo con él. Pero entonces él le dice, capítulo 2, levántate, sal, vamos al campo. La primavera ha llegado. Las flores, las primeras flores son las flores de almendra. Él quiere mostrarle una nueva experiencia, y es la experiencia de la resurrección, del poder de su resurrección. El apóstol Pablo no anhelaba eso. Filipenses capítulo 3. Olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Hermanos, este bendito Señor que murió por nosotros y resucitó, Él no es aburrido como amante. El cantar allí, Él quiere que ella tenga nuevas experiencias. Ella dice, no, yo no quiero salir. Él le quita la presencia de Él inmediata para obligarla a salir. Él quiere que avancemos, que conozcamos no solo sus padecimientos, sino el poder de su resurrección. Y ojalá que así sea con cada uno de nosotros. Ahí mismo, hermano Samuel, las viñas estaban en cierne y estaban las zorras que estaban dañando, entonces había que tener cuidado. Perdón que un poquito hacia atrás, ¿no? Tiene que ver entonces que únicamente Melquisedec que no tiene registro. Si murió, pues no tiene registro. Es así. A propósito, el Espíritu Santo, presenta a Melquisedec de pronto y desaparece. Siglos después que se menciona en el Salmo 110, Hebreos capítulo 7, eso lo entendió Saulo de Tarso, Pablo, después que
conoció al Señor y él entendió, oye, ahí estaba el Cristo. El Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Hijo de Dios, desde el capítulo 1 de Hebreos, presenta su eternidad. Ese es su nombre eterno. Cristo es su nombre oficial, Jesús es su nombre humano. Hijo nos es dado. La relación de hijo es eterna. Él es el eterno y exclusivo Hijo de Dios, por eso se llama unigénito. Entonces, Melquisedec es presentado sin decirnos cuándo nació, quiénes fueron sus padres y dónde murió, porque es hecho semejante al Hijo de Dios, que es eterno. El Cordero Pascual tenía que ser macho de 1 año. El eterno, la eternidad intersecta el tiempo. Aquel verbo eterno fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y sus días son contados. La Biblia nos dice cuando nació, cuando tenía 8 días fue circuncidado, cuando tenía 12 años estaba en Jerusalén, como 30 años fue bautizado por Juan, salió de su ministerio público. Y el Salmo 102 dice, soy cortado en la mitad de mis días. En plena juventud fue cortado. El Eterno llegó a ser contado sus días. Es una maravilla, hermano. Entonces fue hecho semejante al Hijo de Dios. Él murió, se sometió voluntariamente, habiendo cumplido lo que tenía que cumplir. Era imposible que la muerte lo retuviera, porque Él es el Hijo de Dios. Por lo que Él es, Él resucitó. Entonces ahora vive en el poder de una vida indestructible, porque Él nunca muere más. Es sumo sacerdote según ese orden de Melquisedec. Está Él poniendo la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo en comparación con el sumo sacerdocio de Aarón. Pero los tipos no son completos en sí mismos, necesitan ser complementados. ¿Cómo podía expresar muerte y resurrección y ascensión en una avecilla? Si se mataba, se moría y no podía resucitar. Entonces Dios dijo, tome 2 avecillas, porque el tipo no es completo en sí mismo, pero todas esas sombras tienes allí en Él. Él es sin igual, hermano, incomparable, no hay otro como Él, señalado entre 10,000. Ese es nuestro Señor y nuestro Salvador, a quien vamos a adorar hoy. Y yo creo que ya estamos adorándolo, ¿verdad? Cada corazón está respondiendo. Todo el que es salvo no puede ser indiferente cuando se habla de Él. Aún el que está frío. Cometimos un error, no pusimos, fue el versículo 27 de Lucas 24, hermano. Cuando Él está hablando lo que las escrituras decían de Él, dice, Moisés, la ley, el Pentateuco. El Señor tuvo que haber pasado por Melquisedec, tuvo que haber pasado por las 2 avecillas, tuvo que haber pasado por la vara de Aarón que reverdeció. Y le dijo a ellos, abriéndole las escrituras, mire, esa vara estaba muerta, pero resucitó. El Cristo tenía que morir, pero va a resucitar. Y el corazón empezó a arder y arder y arder y arder. Y eso es lo que Él quiere con nosotros, hermano, con este estudio. Que nuestro corazón comience a arder al verlo en las escrituras. Oye, Él murió, pero Él resucitó, Él vive y lleva en su cuerpo las heridas de la cruz. ¿Usted puede resistir a ese amor? Yo no puedo. Y ahí en la Levítico 23 me llama la atención en el caso de la gavilla, dice que el día que ofrezcáis la gavilla, y luego dice más abajo, ofreceréis un cordero. Entonces en la resurrección, ¿cómo vemos esa ofrenda? No sé si, pero me vino a la mente Juan 20 y 17. María
1 Corintios 15 dice, apareció a Pedro, a Simón. Sabemos que apareció primeramente a María, ¿no? María Magdalena. Entonces ella dice, Raboni. Y Jesús le dijo, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, la primicia para Dios. No me toques, no me retengas. Hermano Julio, imaginémonos el domingo por la mañana, el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote ese año? Caifás. Era más malo que Pilato. Y él vino con el ceremonial para el templo, con la gavilla y meciéndola ante Dios. Un culto vacío. Pero Dios estaba viendo la gavilla mecida. Cristo resucitando ese primer día de la semana. ¿No vamos a ir para el templo otra vez a meternos en ese campamento vacío? No, hermano, nos quedamos con Él. Mecida delante de Dios. Dios estaba percibiendo no el ritual de ese malo Caifás, que había rasgado sus vestiduras, su sumo sacerdocio había terminado, meciendo la gavilla allí en el templo que el Señor no estaba habitando. Dios estaba percibiendo a él resucitado, levantándole de los muertos y apercibiendo la preciosura de esa gavilla. Y el versículo 20, cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así debe ser todo culto, ¿verdad? Toda reunión. Sí, Señor. Que Él se manifieste, porque Él está en medio de la asamblea. Y qué bueno es que veamos sus manos. Lucas dice sus pies, Juan dice sus manos y su costado. Debemos verlo, hermano, hoy. Y ojalá que Él también se siente con nosotros y nos muestre sus manos, su costado y sus pies. Y nosotros tengamos regocijo en ver al Señor hoy. Y Él nos comisione. Produzca en nosotros una vida de consagración para hacer su voluntad, entre tanto Él vuelve. En gloria, cuando estemos contemplándolo, cántico nuevo, cantaban un cántico nuevo. Quiero preguntar por qué el único sacrificio en la fiesta de las primicias que se ofrecía la gavilla, el único sacrificio. En todas las otras fiestas hay muchos sacrificios, pero en esta solamente un cordero. Bueno, ocurría en la semana de los panes sin levadura, y habían otros sacrificios relacionados con esa fiesta, pero en relación a las primicias, un solo sacrificio de un cordero en holocausto. Y quiero preguntar también por qué la ofrenda vegetal eran 2 décimas en vez de una sola, como era la costumbre. Estoy hablando de Levítico 23 y 13. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina. Normalmente con un cordero se ofrecía 1 décima, pero en este caso único se ofrecían 2 décimas de efa de flor de harina. Así como en su primera pregunta, mientras el Espíritu Santo ilumina su mente para darnos la respuesta, como en la primera pregunta que hizo, la única fiesta donde no había, de las 7, donde no había sacrificio de expiación, era la primicia. Porque la primicia es Cristo y Él no necesita sacrificio de expiación porque Él es sin pecado. Entonces ese es para darle chance al Espíritu de Dios, iluminar y darnos la respuesta, hermano. Uno tiene unas ideas, pero quiere escuchar a sus hermanos, pues. Una sola cosa, que